En una tierra donde el polvo cubría los caminos y el cielo parecía cerrado, el pueblo de Israel caminaba bajo un peso invisible. No era solo la sequía que marchitaba sus campos, ni la hambruna que rondaba sus hogares. Era algo más profundo, un pueblo que había olvidado el rostro de su Dios. Pero cuando las sombras son más densas, es cuando una chispa puede encender una revolución. Allí, en medio de la aridez de Galaad, surgió un hombre que no llevaba corona ni ejército, pero cuya voz estremecía reyes y despertaba corazones dormidos. Su nombre, Elías, el Tisbita. Su llegada no fue anunciada por trompetas, sino por la fuerza de sus palabras y la firmeza de su fe. En una época donde muchos doblaban sus rodillas ante falsos dioses, él se mantuvo firme, como un faro en medio de la tormenta. Hoy, acompáñame a descubrir cómo este hombre sencillo, pero lleno de un fuego celestial, transformó la historia de una nación. Una historia que sigue resonando hasta nuestros días. ¿Estás listo para escucharla? Elías no era hijo de reyes ni criado en palacios. Venía de Galaad, una región áspera, habitada por gente humilde, acostumbrada al trabajo duro y al sol inclemente. Sin embargo, dentro de él ardía algo que ni la pobreza ni la distancia podían apagar, un celo ferviente por el Dios vivo. Mientras el rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, entregaba el corazón de Israel a los ídolos de Baal, el cielo observaba en silencio. Pero ese silencio se rompería. Un día, sin anuncio previo, Elías se presentó ante Acab, el hombre más poderoso del reino. Sin temer ni a su trono ni a sus ejércitos, Elías soltó palabras que cortarían como espada. Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así, con una simple frase, el profeta desató el juicio que paralizaría al reino. El cielo se cerró, la tierra se agrietó, y un eco comenzó a correr entre el pueblo. ¿Quién era este hombre que hablaba y el cielo obedecía? La palabra pronunciada por Elías retumbó como trueno, y pronto la sequía envolvió a Israel en un manto de desolación. Los campos se secaron, las fuentes murmuraban cada vez menos, y el pueblo miraba al cielo implorando por lluvia, pero el cielo permanecía cerrado. Mientras Acab y Jezabel buscaban al profeta con furia, Elías fue guiado por Dios a un lugar apartado, el arroyo de Querit, escondido al oriente del Jordán. Allí, lejos de los ojos del rey, ocurrió algo que parecía imposible para la lógica humana. Cada mañana y cada tarde, cuervos enviados por el Señor traían pan y carne para alimentar a Elías, animales considerados impuros por muchos, pero convertidos ahora en instrumentos de provisión divina. Mientras el pueblo temblaba bajo la sequía, Elías aprendía a confiar en un Dios que no abandona, que cuida incluso en los lugares más solitarios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando el mundo cierra puertas, Dios abre caminos insospechados. El arroyo que había sostenido a Elías, día tras día, comenzó a menguar hasta quedar seco. Pero donde el agua escasea, la provisión divina nunca falta. Dios habló nuevamente al corazón del profeta, enviándolo ahora a Sarepta, tierra extranjera fuera de los límites de Israel. Allí, en medio de la pobreza extrema, vivía una viuda con su hijo. Sus manos temblaban mientras recogía unos pocos palos. No le quedaba casi nada. Un puñado de harina, unas gotas de aceite, lo justo para preparar un último pan antes de resignarse a la muerte. Elías, con palabras firmes pero llenas de compasión, le pidió que primero horneara un pan para él. Y luego, como si el cielo mismo hablara a través de su voz, prometió: el cántaro de harina no se vaciará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. La viuda, en su desespero, creyó. Y cada día, contra toda lógica, la harina nunca se agotó, y el aceite jamás se secó. Allí, en una casa humilde, Dios mostró que incluso en tiempos de escasez, su mano sostiene.
En aquella casa donde el milagro del pan y el aceite ya era parte del cotidiano, la prueba más dura aún estaba por venir. Un día, el hijo único de 1906, la viuda cayó gravemente enfermo. Su respiración se hizo débil y pronto la vida pareció escaparse de sus pequeños pulmones. El dolor quebró el corazón de aquella madre. Miró a Elías no con reproche, sino con la angustia de quien ya había perdido todo. ¿Para qué servía el milagro del alimento si ahora su hijo yacía sin vida? Elías tomó al niño en sus brazos y subió al aposento. Allí, solo ante Dios, el profeta no pronunció palabras vacías. Postrado, clamó con la fuerza de quien entiende que solo el Altísimo puede devolver lo que la muerte arrebata. 1, 2, 3 veces, Elías se tendió sobre el niño, rogando con fervor. Y el Dios que escucha a los humildes, sopló vida una vez más. El niño abrió los ojos, y la madre vio con sus propios ojos que no había en Israel otro Dios como aquel que responde a los que confían. El tiempo seguía avanzando, y la sequía no daba tregua. Lo que comenzó como una palabra de juicio ahora se sentía en cada rincón del reino. Las fuentes se agrietaban, los campos eran polvo, y los dioses a los que Israel había corrido en busca de prosperidad guardaban un silencio frío. El rey Acab recorría el reino como un hombre, desesperado, intentando salvar lo poco que quedaba. Junto a él, su mayordomo Obadías, un hombre justo que en secreto protegía a los profetas del Señor, ocultándolos en cuevas, arriesgando su vida sin que el rey lo supiera. La tierra, vacía, de agua, revelaba también un vacío espiritual. El pueblo, dividido entre la adoración a Baal y el recuerdo del Dios de sus padres, vagaba sin dirección, preguntándose quién realmente tenía el poder de cambiar aquella historia. Era el escenario perfecto para un encuentro inevitable, donde la fe verdadera sería confrontada cara a cara con la mentira, y Elías, guiado por el Dios vivo, sabía que había llegado la hora de presentarse de nuevo ante Acab. El sol ardía sin compasión sobre los campos secos de Samaria, cuando finalmente el momento llegó. Elías, obedeciendo la voz del Señor, salió al encuentro del hombre que más deseaba verlo caer, el rey Acab. Al divisarlo en la distancia, Acab no ocultó su desprecio. Sus palabras fueron un dardo directo. ¿Eres tú, perturbador de Israel? Pero Elías, sin temblar ni esquivar, respondió con una firmeza que atravesaba el alma. No he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Entonces, sin rodeos, lanzó el desafío que partiría la historia en dos. Mandó reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Allí, frente al pueblo, la verdad quedaría al desnudo. Elías no proponía solo un duelo de poderes, proponía algo más profundo: que el pueblo decidiera, de una vez por todas, a quién iba a servir. No había lugar para la tibieza. El tiempo de la indecisión había terminado. Bajo un sol implacable y una tierra quebrada, el momento llegó. Elías, después de años oculto, salió al encuentro del rey Acab. No como un fugitivo, sino como un mensajero del cielo, con la autoridad que no viene de tronos humanos, sino del Dios que sostiene el universo. Cuando los ojos de Acab encontraron a Elías, no hubo cordialidad. El rey, consumido por la desesperación, lanzó su acusación: ¿eres tú el que trae desgracia sobre Israel? Pero la respuesta de Elías cortó como filo de espada: no he sido yo quien ha traído desgracia, sino tú y tu casa por abandonar al Señor y seguir a Baal. No hubo rodeos, no hubo diplomacia. La verdad necesitaba ser dicha, y en ese instante, Elías lanzó el desafío que resonaría en toda la nación: reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. Allí, delante de todos, sería decidido quién era verdaderamente Dios, no por palabras, sino por fuego.
El día señalado amaneció con un aire denso, como si toda la creación contuviera el aliento. Desde todos los rincones de Israel, el pueblo subió al monte Carmelo. Curiosos, inseguros, algunos llevados por la tradición, otros por temor. Todos sabían que algo fuera de lo común sucedería allí. Frente a la multitud, Elías se irguió solo, sin templos, sin estandartes, sin ejército. Sus ojos recorrieron los rostros divididos, rostros marcados por la sequía y por años de confusión espiritual. Entonces, con voz firme, lanzó una pregunta que cortó la atmósfera. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. El silencio fue la única respuesta. Allí, sobre ese monte, no solo estaban reunidos profetas y un pueblo sediento. Estaban cara a cara la verdad y la mentira, la fidelidad y la idolatría. Y la prueba que Elías propuso no dejaba espacio para dudas. El Dios verdadero respondería con fuego. No con palabras huecas, sino con poder que ningún ídolo podría imitar. La prueba comenzó. Bajo el sol abrasador, los 450 profetas de Baal rodearon su altar. Prepararon su toro, acomodaron la leña y elevaron sus voces desde el amanecer. Baal, respóndenos. Sus clamores retumbaban, sus danzas giraban, frenéticas, buscando captar la atención de un Dios que nunca estuvo allí. Las horas pasaban, el pueblo observaba, esperando algún signo. Pero el cielo seguía mudo. Desesperados, los profetas se cortaban con cuchillos, dejando que su sangre corriera, creyendo que su sacrificio extremo movería a sus dioses. Elías, con la calma de quien conoce la verdad, les habló. Griten más fuerte. Quizá Baal está meditando o tal vez está de viaje o dormido. La escena se volvió caótica. Voces, heridas, sudor, polvo. Pero ninguna chispa descendía del cielo. Porque donde no hay vida, solo queda el vacío. Y frente a esa multitud, quedó claro que la idolatría siempre promete, pero nunca cumple. El momento decisivo aún aguardaba. Cuando la voz de los profetas de Baal se apagó, cuando la sangre y el sudor se mezclaron con la tierra sin respuesta, Elías dio un paso adelante. El pueblo, expectante, fijó los ojos en aquel hombre solo, sin espectáculo, pero lleno de una autoridad que no necesitaba gritos. Elías no comenzó con fuego, sino con algo más profundo. Reconstruyó el altar del Señor que había sido olvidado y derribado. Piedra por piedra, con sus propias manos levantó un altar sencillo pero cargado de significado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. No era casualidad, era un recordatorio silencioso pero poderoso. Israel no era un pueblo sin rumbo. Tenía una historia, una herencia y un pacto con el Dios verdadero. Luego, colocó la leña, preparó el sacrificio, y para que nadie dudara del poder de Dios, pidió que empaparan todo con agua, no una, sino 3 veces, hasta que el altar y la zanja a su alrededor rebosaran. Allí, en silencio, mientras la multitud observaba, el escenario estaba listo. No para un truco, sino para que el cielo hablara con claridad. Elías se acercó al altar empapado, sin gestos grandilocuentes ni discursos largos. Levantó sus ojos al cielo y pronunció una oración sencilla, pero cargada de fe y reverencia. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. No pidió fuego para glorificarse, sino para que el corazón del pueblo volviera al Señor. Y antes que terminara su oración, sin demora, el cielo se rasgó. Un fuego descendió con furia divina, consumiendo no solo la carne del sacrificio, sino también la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. No quedó nada, salvo el asombro y el estremecimiento de quienes presenciaron el acto. Ante semejante demostración, el pueblo no pudo seguir en silencio.
cayeron rostro en tierra y gritaron unánimes: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». No eran palabras vacías. El fuego había hablado. El corazón de Israel, aunque endurecido, comenzaba a despertar de su letargo, pero aún faltaba justicia por hacer. El clamor del pueblo resonaba en las laderas del Carmelo. Aquellos que minutos antes dudaban, ahora reconocían la soberanía del Señor. Pero Elías sabía que el arrepentimiento verdadero no podía quedarse solo en palabras. Era momento de erradicar la raíz que había corrompido a Israel. Con voz firme, Elías ordenó: «Prendan a los profetas de Baal, que ninguno escape». El pueblo, con renovado temor de Dios, obedeció sin vacilación. Llevaron a los 450 profetas al arroyo de Cisón, al pie del monte. Allí, en un acto contundente, fueron ejecutados. No era simple castigo, era un acto simbólico y necesario para purificar la tierra. Israel no podía seguir avanzando con las manos manchadas por la idolatría. La justicia divina exigía una ruptura completa con el pecado. La escena fue dura, pero también fue el cierre de un ciclo de engaño. El pueblo había visto, oído, y ahora actuaba bajo convicción. Una nueva etapa para Israel estaba naciendo, pero aún quedaba algo pendiente. Las nubes seguían sin aparecer. La tierra esperaba sedienta el toque de misericordia. Con el altar consumido por fuego y los profetas de Baal eliminados, algo aún faltaba. La tierra seguía seca, el cielo inmóvil, pero Elías sabía que Dios no solo es fuego de juicio, sino también lluvia de misericordia. El profeta subió nuevamente a la cima del monte Carmelo, no con arrogancia, sino con humildad. Allí se postró rostro en tierra, colocando su cabeza entre sus rodillas, en señal de completa rendición. No había testigos, ni multitudes, solo él y Dios. Una vez, 2 veces, hasta 7 veces, envió a su criado para que mirara al horizonte. Cada vez, la respuesta era la misma: el cielo despejado, sin señal. Pero Elías no se levantó ni dudó. Perseveró, sabiendo que el Dios que envía fuego también envía lluvia. Finalmente, a la 7ª vez, el criado regresó con una noticia sencilla, casi insignificante. He aquí, una pequeña nube, como la palma de una mano, sube del mar. Aquella pequeña nube era suficiente. Era la promesa cumplida. Elías se levantó, el viento comenzó a soplar y la sequía que había oprimido al pueblo estaba a punto de terminar. La fidelidad de Dios nunca falla. Elías descendió del monte Carmelo con la certeza en su corazón. El cielo, que por años había estado cerrado, ahora se oscurecía. El viento se levantó, y en la distancia, los primeros relámpagos rasgaban el firmamento. El profeta se acercó al rey Acab, aún impactado por lo vivido, y le dijo con firmeza: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el estruendo de la lluvia». Mientras Acab partía rumbo a Jezreel, las nubes se acumularon rápidamente. La lluvia comenzó a caer, no en gotas tímidas, sino en torrentes que empapaban la tierra sedienta. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Elías, revestido por la mano del Señor, ciñó sus vestiduras y corrió delante del carro del rey. No era una carrera cualquiera, era un acto sobrenatural. Kilómetros y kilómetros bajo la lluvia, Elías corría como si el propio cielo impulsara sus pasos. Una imagen poderosa, el profeta, sencillo y solo, superando al rey en su carro real, guiado no por caballos, sino por el Espíritu del Dios viviente. Elías no solo trajo fuego, ni solo trajo lluvia. Él mismo se convertía en testimonio de obediencia, fuerza y fidelidad. Pero donde hay victoria, también se levanta la oposición. La noticia del fuego que descendió, de la derrota de los profetas de Baal y de la lluvia que volvió a Israel, llegó rápidamente a oídos de Jezabel. La reina, orgullosa, rencorosa y devota de los ídolos que Elías había desenmascarado, no soportó la humillación.
Su corazón endurecido no buscó arrepentimiento, sino venganza. Envió un mensaje directo al profeta. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Elías, que había enfrentado reyes y profetas falsos, sintió el peso de esas palabras. No era solo amenaza, era la sombra de la muerte acercándose velozmente. Cansado, quebrantado por la intensidad de la misión, el profeta tembló. La fuerza que antes lo sostuvo parecía desvanecerse. Su corazón que había resistido tanto ahora desfallecía. Y fue allí, en ese momento de profunda vulnerabilidad, que Elías tomó una decisión: dejar todo atrás y huir al desierto. No para luchar, sino para rendirse. Su humanidad quedaba al descubierto, mostrándonos que incluso los más grandes hombres de fe conocen el desaliento. Elías avanzó solo hacia el desierto, dejando atrás al pueblo, la lluvia y la victoria. Sus pies, que habían corrido con fuerza delante del carro del rey, ahora arrastraban el peso del cansancio y del temor. Cada paso lo alejaba no solo de Jezabel, sino de la misión que había sostenido hasta entonces. Finalmente, agotado, se dejó caer bajo la sombra de un arbusto, un simple árbol de retama en medio del desierto abrasador. Y allí, en la soledad más profunda, Elías levantó una oración que no llevaba fuego ni fuerza, solo un suspiro. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El hombre que había enfrentado multitudes ahora se sentía más pequeño que nunca. Su alma estaba vacía, desgastada, convencida de que no podía seguir adelante. Pero el Dios que conoce el corazón no abandonó a su profeta en ese valle oscuro. Mientras Elías dormía, quebrado por dentro, algo inesperado estaba por suceder. Porque aun cuando nosotros soltamos las fuerzas, el cielo sigue teniendo cuidado de sus siervos. Mientras Elías dormía bajo la sombra del desánimo, una presencia suave y silenciosa se acercó. No fue un trueno, ni un fuego desde el cielo, sino un ángel, enviado por el mismo Dios que lo había visto triunfar y ahora lo veía caer. Con ternura, el ángel tocó al profeta y le habló: «Levántate y come». Delante de él, sobre piedras calientes, había pan recién horneado y un jarro de agua fresca. No grandes milagros ni palabras de reprensión, solo alimento, sustento sencillo, pero lleno de amor. Elías comió y bebió, pero el peso en su corazón seguía siendo pesado. Volvió a acostarse, agotado. Entonces, por segunda vez, el ángel volvió a tocarlo. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios no le exigió fuerzas que no tenía, sino que le proveyó lo necesario para el trayecto. A veces, el cielo no responde con grandes señales, sino con cuidado silencioso, recordándonos que aún en la debilidad hay un propósito por delante. Elías, fortalecido, se levantó. Su historia no terminaba en el desierto. Con el pan caliente y el agua celestial fortaleciendo su cuerpo, Elías emprendió un nuevo camino. Pero este no era un trayecto cualquiera, era un viaje largo, profundo, hacia las entrañas mismas del propósito divino. 40 días y 40 noches caminó por el desierto, sin compañía, sin palabras, solo el sonido de sus pasos y el eco del viento entre las rocas. Cada jornada era un reflejo del peso que aún cargaba en el alma, un trayecto físico que representaba también su travesía interior. Finalmente llegó a Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde siglos antes Moisés había visto la zarza, ardiendo y recibido las tablas de la ley. Allí, Elías buscó refugio en una cueva, rodeado de silencio. Pero Dios no había llevado a su profeta tan lejos para dejarlo allí. Desde la oscuridad, una voz suave, directa, penetró su refugio. «¿Qué haces aquí, Elías?». No era una pregunta para reprochar, sino una invitación a abrir su corazón. Y Elías, con toda su carga, derramó su queja y soledad. Era el preludio de un encuentro que cambiaría su visión para siempre.
Dentro de la cueva, con el corazón desgastado, Elías expresó lo que llevaba dentro. He sentido un vivo celo por el Señor, pero he quedado solo, y buscan quitarme la vida. Era la confesión de un hombre fiel, pero también exhausto, sintiéndose abandonado, sin fuerzas para seguir. Entonces el Señor lo llamó a salir y a ponerse de pie sobre el monte, no para recibir una nueva misión aún, sino para encontrarse cara a cara con la esencia misma de Dios. Primero, un viento fuerte y desgarrador sacudió las rocas, pero Dios no estaba allí. Después, un terremoto estremeció el suelo, pero tampoco estaba allí. Luego, un fuego rugiente pasó delante de él, pero el Señor no se manifestó en ese fuego. Y entonces vino un susurro apacible, un murmullo suave que no imponía, sino que abrazaba. Elías cubrió su rostro. Allí, en esa brisa silenciosa, entendió que el poder de Dios no siempre se revela en grandezas visibles. A veces, es en la quietud donde el cielo habla más fuerte. Aún cubriéndose el rostro, Elías escuchó nuevamente la voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Una segunda vez el profeta abrió su corazón, repitiendo su sentir: soledad, celo, cansancio. Pero esta vez, la respuesta divina no vino con reprensión, sino con propósito. Dios le reveló que su camino no había terminado. Le dio instrucciones claras y precisas. Debía ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Pero entre esas órdenes, vino una revelación que encendió esperanza en su corazón. Yo he reservado en Israel 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal, ni le han besado. Elías no estaba solo. Aunque sus ojos solo veían desolación, Dios guardaba un remanente fiel, invisible para el mundo, pero firme ante él. La misión seguía, pero ahora con una verdad profunda. El plan de Dios jamás se detiene, y siempre hay otros que permanecen, aun cuando pensamos que todo está perdido. Elías tenía que salir de la cueva. El futuro lo esperaba. Elías descendió del monte Horeb con nueva dirección y renovada visión. Entre las tareas que Dios le encomendó, una tenía un peso especial: buscar a Eliseo, el hombre que continuaría la obra profética. En un campo sencillo, Eliseo estaba trabajando, guiando sus bueyes, ocupado en labores cotidianas. No había multitudes ni señales celestiales, solo el sonido del arado y el polvo levantado por la tierra. Sin palabras, Elías se acercó y dejó caer su manto sobre Eliseo. Ese acto simple, silencioso, llevaba un peso eterno. No era solo un gesto, era el llamado de Dios materializado. Eliseo entendió en un instante, dejó los bueyes, despidió su pasado y preparó una comida con lo que antes le daba sustento. Quemó sus yugos y sacrificó sus bueyes como señal de que no había vuelta atrás. Lo que para muchos sería solo un día más, para Eliseo fue el inicio de un camino transformador, bajo la sombra del profeta que encendía fuego y traía lluvia. Así comenzó la transición, no por imposición, sino por entrega y obediencia. Mientras Elías seguía cumpliendo su misión, el escenario político en Israel también se movía. El hijo de Acab, el rey Ocosías, había tomado el trono, pero, igual que su padre, caminaba lejos del Señor, arrastrando consigo al pueblo en caminos de idolatría. Un día, Ocosías sufrió una caída grave y quedó postrado, debilitado, temiendo por su vida. Pero en vez de buscar al Dios de Israel, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para saber si sanaría. Pero el cielo no guardó silencio. Un ángel habló a Elías: levántate y encuentra a los mensajeros. Pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub? Elías interceptó a los hombres en el camino, sin rodeos, y les entregó el veredicto: el rey no se levantaría de su lecho. Cuando los mensajeros regresaron con la noticia, Ocosías comprendió de inmediato que solo un hombre en todo Israel
Hablaba con esa autoridad. Elías, el tisbita. El rey, en lugar de humillarse, decidió enviar soldados para traer al profeta. Pero no sabía que enfrentarse a un hombre que camina bajo la palabra del Altísimo tiene consecuencias más serias que cualquier enfermedad. El rey Ocosías, terco en su rebeldía, envió un capitán con 50 soldados para arrestar a Elías. Los hombres subieron al monte donde el profeta estaba sentado, tranquilo, sabiendo que su vida estaba en manos del Dios viviente. El capitán, confiando en su autoridad terrenal, alzó la voz. «Hombre de Dios, el rey dice que bajes». Pero Elías no se intimidó. Con firmeza respondió: «Si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50». Y así fue. Un fuego repentino cayó, devorando a todos. El rey, obstinado, envió un segundo capitán con otros 50 hombres. Las palabras se repitieron y el resultado fue el mismo: fuego, juicio, nada quedó. Pero cuando un tercer capitán fue enviado, su actitud cambió. No vino con arrogancia, sino con humildad. Cayó de rodillas, rogando por su vida y la de sus hombres. Y allí, el ángel del Señor habló a Elías: «Desciende con él, no temas». El respeto y el reconocimiento de la autoridad divina cambiaron el curso. Elías descendió, y el mensaje final para el rey estaba listo. Desobedecer al Dios de Israel siempre tiene su precio. Elías descendió junto al tercer capitán y sus hombres, no por miedo, sino porque Dios mismo había hablado. Entró en presencia del rey Ocosías, debilitado en su lecho, y no adornó sus palabras. El tiempo de advertencias había terminado. Con la misma firmeza con la que había enfrentado a Acab, Elías proclamó la sentencia: «Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, y no al Dios de Israel, ciertamente no te levantarás de ese lecho. Morirás». No hubo rodeos ni oportunidad para negociar. Era un mensaje claro: Dios no comparte su gloria con ídolos, y la desobediencia deliberada trae consecuencias definitivas. Poco después, tal como había sido anunciado, Ocosías murió, dejando un trono vacío y una advertencia grabada en la memoria del pueblo. La autoridad del Dios de Israel no podía ser ignorada, y cada acto de rebeldía encontraba su respuesta. El ministerio de Elías, que había encendido fuego y traído lluvia, también marcaba con justicia el final de los reyes que persistían en caminar lejos de la verdad. Pero la historia del profeta aún no había llegado a su clímax. Algo glorioso estaba por suceder. El tiempo de Elías en la tierra se acercaba a su fin, pero no sería un final común. Dios había preparado algo extraordinario para su siervo fiel. Elías lo sabía, y también Eliseo, quien no se apartaba de su lado ni por un instante. El día comenzó en Gilgal. Allí, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo, con una lealtad inquebrantable, respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Ambos caminaron hacia Betel. En el camino, los hijos de los profetas salieron al encuentro de Eliseo, susurrando: «¿Sabías que hoy el Señor llevará a tu maestro?». Eliseo, consciente del peso del momento, solo pidió silencio. El recorrido continuó hacia Jericó y luego hacia el Jordán. En cada parada, Elías repetía la invitación a que Eliseo se quedara, y en cada respuesta, Eliseo demostraba su compromiso. No lo dejaría. Era más que un viaje. Era una preparación, una transición. Elías no solo estaba terminando su misión, sino que estaba formando el corazón de su sucesor. Algo grandioso estaba por revelarse, no solo para Elías, sino también para quienes presenciaban aquel último trayecto sagrado. Llegaron finalmente al Jordán, ese río que tantas veces había sido testigo de actos divinos. Elías, sin pronunciar grandes discursos, tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Y como si el propio cielo respirara sobre ellas, el río se abrió, dejando el lecho seco para que ambos cruzaran a pie firme.
Aquel no era solo un milagro más, sino una señal. El Dios de poder seguía acompañando a su siervo hasta el último paso. Al llegar al otro lado, sabiendo que el momento era inminente, Elías miró a Eliseo y le preguntó con ternura: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea llevado». Eliseo no pidió riqueza, ni fama, ni posición. Su corazón solo deseaba una cosa: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No era ambición, sino deseo sincero de continuar la obra con el mismo celo y entrega. Elías, sabiendo que eso solo Dios podía conceder, le dio una condición clara: si lograba ver su partida, recibiría aquello que pedía. El escenario estaba listo. El cielo preparaba algo que los hombres jamás habían presenciado. Mientras caminaban, juntos por la ribera del Jordán, en la quietud de ese instante eterno, el cielo se abrió de una forma jamás vista por ojos humanos. Sin aviso, sin sonido previo, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, descendiendo velozmente entre ellos. Elías, el profeta que tantas veces había visto el fuego de Dios descender, ahora era rodeado por ese mismo fuego celestial. No hubo temor ni huida, solo reverencia. En medio de un torbellino poderoso, el carro tomó a Elías y lo elevó hacia los cielos, desapareciendo ante la mirada atónita de Eliseo. El discípulo, quebrantado y maravillado, exclamó con el alma desbordada: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El hombre que desafió reyes, que abrió cielos y caminos, no conoció la muerte. Dios mismo lo llevó en gloria, demostrando una vez más que Él honra a sus siervos fieles hasta el final. Eliseo, temblando, rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Pero algo más importante había quedado atrás. El manto de Elías caía suavemente sobre la tierra, listo para continuar la misión. Eliseo recogió el manto que Elías dejó caer. No era solo una tela, sino un símbolo del llamado, la autoridad y la presencia del Dios viviente que había acompañado al profeta hasta el final. Aún con el corazón conmovido, Eliseo sabía que ahora recaía sobre él la responsabilidad de continuar la obra. Se dirigió nuevamente al Jordán, el mismo río que minutos antes había sido testigo de un milagro. Con decisión, tomó el manto y, repitiendo el acto de su maestro, golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y el río respondió. Las aguas se abrieron una vez más, no por la fuerza de Eliseo, sino por el mismo Dios que respaldaba su vida. Al otro lado, los hijos de los profetas observaron y reconocieron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. La misión no había terminado con la partida del profeta. Dios había preparado la continuidad. El fuego que encendió el Carmelo ahora ardía en otro corazón, dispuesto a caminar con fe, obediencia y poder. La historia del cielo en la tierra seguía viva. El regreso de Eliseo no pasó desapercibido. Los hijos de los profetas, testigos silenciosos de los acontecimientos, corrieron a su encuentro. Al ver cómo las aguas del Jordán se habían abierto bajo su mano, no tuvieron dudas. El mismo Dios que había acompañado a Elías ahora caminaba junto a él. Con respeto, se postraron ante Eliseo, reconociendo la autoridad que el cielo había depositado sobre él. Pero aún con la partida de Elías fresca en sus mentes, muchos no podían aceptar tan fácilmente que el profeta había sido llevado por Dios. Insistieron, pidiendo permiso para buscar a Elías, pensando que tal vez el Espíritu del Señor lo había dejado en algún monte o valle. Aunque Eliseo sabía que era en vano, permitió que enviaran hombres a buscarlo. Durante 3 días, recorrieron montañas y valles, y no hallaron nada. El mensaje era claro. Elías ya no caminaba entre ellos. Su misión terrenal había concluido, pero su legado ardía vivo en la vida de Eliseo y en la memoria del pueblo. No era un final, sino una continuación. Dios siempre preserva su obra, levantando hombres y mujeres dispuestos a cargar su manto. Elías había partido, pero su huella seguía marcada en la historia, en la tierra
y en los corazones. Eliseo, con el manto y el espíritu del profeta, continuó caminando entre el pueblo, demostrando que el Dios de Israel no cambia, que su poder no se extingue con la partida de un hombre fiel. Los milagros que comenzaron en el Carmelo no se detuvieron. Eliseo, guiado por el mismo Dios, sanó aguas amargas, multiplicó aceite para viudas, resucitó muertos y mostró al pueblo que la presencia divina seguía activa y cercana. El legado de Elías no era solo fuego del cielo ni victorias contra reyes, sino un llamado eterno a fidelidad, a valentía, a depender del Dios verdadero cuando todo parece perdido. Y así, siglos después, la historia de Elías continúa hablando a cada generación, recordándonos que aún en medio de la sequía, la idolatría, la oscuridad o el cansancio, Dios levanta a hombres y mujeres dispuestos a permanecer firmes. Hoy, esa llama sigue viva, invitándonos a ser parte de ese mismo legado, llevando luz y verdad en medio de un mundo sediento. Que tu corazón no olvide, el Señor sigue siendo Dios, siempre fiel, siempre presente. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir aprendiendo juntos. Deja tu me gusta si esta historia habló a tu vida y compártelo con alguien que necesita esperanza hoy. Me encantaría leer tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Elías te habló más al alma? Tu apoyo no solo ayuda al canal, sino que permite que más corazones sean alcanzados.